Construcción de la tabla de frecuencias para el precio de cobre refinado. Entonces, lo primero es comenzar con el tamaño de la muestra. Podemos colocar acá, contar números, desde el primero al último, 605, el valor mínimo con la función mínimo de todas las observaciones, lo mismo luego con el máximo. Rango se refiere a la diferencia que existe entre el valor más alto y el menor. El número de clases a considerar en nuestra tabla de frecuencias viene dado por la fórmula 1 más 3,322 por el logaritmo, escriben log, y el tamaño de la muestra, que es 605. Eso es 10,24, lo aproximamos al valor entero más próximo, que es 10. Bien, acá en amplitud hay que tener cuidado que corresponde, ¿cierto?, al rango dividido por el número de clases, y van a colocar manualmente que son 10. De esta manera podemos obtener el límite inferior, ¿cierto?, que es el mínimo. El límite superior corresponde al límite inferior más la amplitud. Esta amplitud la vamos a fijar con F4 para luego yo poder copiar la fórmula en los siguientes intervalos. Y por este otro lado, el segundo intervalo, su límite inferior es igual al límite superior del intervalo anterior, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer ahora es correr ambas fórmulas hacia abajo, ¿ya? Y aquí nos queda que el último valor, 111,8, corresponde a nuestro máximo. Marca de clase corresponde al promedio de límites. NI, frecuencia absoluta, la vamos a obtener con la función contar si conjunto. Entonces vamos a buscar la función contar si conjunto y vamos a colocar rango de criterios, son las observaciones. Luego en criterio, en nuestro primer intervalo, lo que necesitamos es lo siguiente: que sea mayor que el límite inferior, mayor o igual. Entonces vamos a colocar mayor o igual, cierra comillas, vamos a colocar el signo I y marcamos nuestro límite inferior. Y el superior va a estar acotado en el sentido de que va a ser menor absoluto a ese valor que encontramos en el límite superior. El rango de criterios son las observaciones, y acá nos quedaría comillas, menor absoluto, cierre comillas, colocamos el I y colocamos el límite superior. Y ahí tenemos entonces nuestra NI, que es frecuencia absoluta. Voy a copiar esa fórmula hacia abajo, pero para hacerlo debo fijar primero los valores de los datos correspondientes al precio del cobre con F4 desde el inicio al final y nuevamente desde el inicio al final. Y esto lo copiamos. Hay que tener cuidado que en el último intervalo es cerrado. Recuerden que los intervalos son cerrados y abiertos a excepción del último. Por lo tanto, acá hay que tener cuidado y hay que colocar el signo igual. Luego las frecuencias acumuladas absolutas, comenzamos con el primero y luego vamos sumando la que viene en el siguiente intervalo. Y esto lo puedo copiar hacia abajo. Acá si comprobamos, ¿cierto?, deberían ser 605 observaciones. La frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta dividido por el total de la muestra. El total de la muestra lo vamos a fijar nuevamente con F4 para poder copiar la fórmula. Eso nos tiene que sumar 100% o 1. Ahí tenemos 1. Y el acumulado, al igual que la frecuencia relativa acumulada, comienza con el primero, 0,22, y luego sería el primero con el segundo. Revisemos que esto esté de manera correcta y termina
en 1. Eso ha sido la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Eso que aparece ahí como error yo lo puedo sacar. ¿Ya? Acá, omitir error.